En esta ocasión vamos a ver si el límite existe en este punto, x sub 0 y sub 0, perdón, x que tiende a 0 e y que tiende a 0. Vamos a utilizar un teorema que lo dimos en el apunte, que es el teorema de aproximación, en donde nos vamos a acercar justamente al límite a través de conjuntos. En este caso vamos a decir que el límite para xy que tiende en este caso a 0, 0, de la función, en este caso como es un campo escalar de dos variables, f de xy, va a ser igual, siempre y cuando xy tienda a un conjunto S1. S1 le vamos a llamar, ¿por qué? Porque en realidad S1 va a ser un conjunto x tal que x tal que x sea igual a 0, en donde x en realidad, cuando decimos x igual a 0, es la recta que pasa por el centro de coordenadas. Entonces vamos a reemplazar a x por 0 y esto me va a quedar simplemente límite. Si a x lo reemplazamos por 0, me va a quedar solamente y que tiende a 0. ¿De quién? De f de 0x. Y eso es igual al límite para y que tiende a 0. Y acá vamos a reemplazar a... Perdón, esto es 0i. Y vamos a reemplazar justamente a x por 0. Me va a quedar simplemente menos y cuadrado sobre y cuadrado. Vamos a poder simplificar. Y en definitiva tenemos que el límite para y que tiende a 0 es de menos 1. Y eso es igual a ¿quién? A menos 1. Ahora bien, hacemos lo mismo. Tengo que el límite para xy que tiende a 0, 0 de este campo de dos variables f de xy. Ahora me voy a acercar cuando xy tiende a otro conjunto. Vamos a utilizar otro conjunto, un conjunto S2 o que está en S2, en donde S2 va a ser la recta y tal que y sea igual a 0. Entonces esto me va a quedar límite para x que tiende a 0, ¿sí? Y vamos a reemplazar ahí por 0. Esto es f de x0 y me va a quedar límite para x que tiende a 0. ¿De quién? De x cuadrado sobre x cuadrado, porque esto es 0. Y van a observar algo. Acá vamos a poder simplificar. Vamos a tener que el límite para x que tiende a 0 de 1, eso es el límite de una constante es igual a la constante, tenemos 1. En consecuencia, como el límite para xy que tiende a 0, 0 de este campo f de xy es distinto cuando xy está en S1, es distinto al límite para xy que tiende a 0, 0 del campo f de xy cuando xy tiende a S2. De acuerdo al teorema de aproximación, los límites son distintos, por lo tanto, el límite en este punto no existe. Calcular o demostrar que un límite no existe dentro del análisis de varias variables es mucho más sencillo que poder calcular o poder asegurar de que el límite existe. Asegurar que el límite existe significaría que tendríamos que hacer todo ese proceso que hicimos en el video anterior, en el cual calculamos con la definición. Acá estamos utilizando el teorema de aproximación, en donde nos acercamos justamente al centro de coordenadas por la recta x igual a 0 y por la recta y igual a 0. Es decir, acá nos vamos acercando por todos los valores que pertenecen al eje x cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0, en el cual observamos que por más que este límite lo tenemos que calcular en el centro de coordenadas, nos acercamos con otro conjunto de puntos, porque acá directamente podría también acercarme por este conjunto, por la recta y igual a mx, y ahí las cosas cambiarían y podríamos encontrar también otros límites, pero ya con esto de acercarnos por x igual a 0 y por y igual a 0, que son conjuntos diferentes pero que pasan por el centro de coordenada, observamos que el límite conforme, se llama límite conforme, porque nos acercamos por un conjunto S1 y S2 que también pasan por el centro de coordenada y los límites son distintos. No tiene nada que ver con los límites laterales, sino que hablamos que cada vez que tenemos ese punto de acumulación 0, 0 y nos acercamos por un conjunto S1 y S2 por el teorema de aproximación,
nos aseguramos de que ese límite no existe.